Vamos, ¡viva España! ¡Ole! ¡Ole! ¡Que viva España, joder! ¡Grande España! Está muy buena. Muy buena la música va a partir del programa de hoy. Querido amigo, estamos haciendo un especial en Patrimonios, nuestra edición número 4, pero es la primera que vamos a dedicar como a un monográfico. De vez en cuando Oye, yo vamos soy a... hincha de la Unión Española desde el año 1976. ¿Qué te parece? No, nunca me ha gustado mucho la Unión Española, pero te perdono, porque me gustaba más el Colo-Colo, que es el indio y que también hace esa fusión entre lo hispano y los aborígenes, ¿no? Así es. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sorprende este Día de España, querido amigo? Oye, nada, pues este día de la hispanidad es tan complejo. ¿Cómo hemos llegado a estas discusiones tan ideologizadas? Sí. Oye, Oscar, y sabes que yo creo que tenemos que aprovecharnos de hablar del Día de España ahora, porque como van las cosas, en un tiempo más, capaz que la sombra nos prohíba incluso mencionar hasta el nombre de Colón. Por supuesto, Claro, Pobre Cristóbal Colón. y olvídate de la hispanidad, olvídate del descubrimiento del encuentro de los mundos, porque no vamos a poder, ya que cualquier alusión a esta época, no te estoy hablando de 100 años más, no, en 20 años más, 25 años más, va a estar absolutamente censurado y prohibido. Así es. ¿Eh? Así es. Recuerda que hace 20 años atrás, 25 años atrás, cuando nosotros éramos cabros, oye, nadie se le ocurría pensar de que iba a haber algo vergonzoso o poco decoroso en conmemorar el Día de España. ¿Eh? Por supuesto, nada. Mira, encontré Buena. La picaravalla. Claro, yo las hacía en nueces cuando era niño. Me encantaba el Día de la Hispanidad, primero porque era feriado. Y Sí. parte porque toda la historia de Colón, del descubrimiento, del encuentro, los conquistadores, siempre me pareció fascinante y era uno de los capítulos más importantes que disfrutaba mucho en el colegio, ¿no? Claro, lógico. ¿Hiciste estos barquitos? No hice barquito porque no tenía ninguna habilidad manual. Yo sustituía a compañeras de curso, yo les entregaba todos mis conocimientos en materia de historia y castellano, y a cambio de eso recibía todos los trabajos de arte. Los trabajos hechos. Ah, Oiga, está complicado el Día de la Hispanidad, porque ya estaba viendo de que estamos transmitiendo esto el 12 de octubre, que está Tentropic, ¿no? En Twitter y en las demás redes sociales, y hay una pelea y una batalla que no te encuentro por tratar de imponer cuál es su visión, ¿no? De eso se trata un poco oye, este programa, vamos a tratar de conversar un poco qué es y lo la que está inmensa ocurriendo. mayoría de los que reclaman ahí, tú le ves sus apellidos, Sí. y son españoles por todos lados. Sí, es que esto es muy raro. A mí fíjate, Oscar, me suscita una complicación con este asunto, porque probablemente uno no encontrar otro ejemplo más evidente que este de lo obtuso que es el pensamiento de izquierda en algunas materias, lleno de falacias, lleno de errores, de sesgos, ¿no? Intentando promover esta visión un poco de superioridad moral a la cual tanto les encanta. Sí, o sea, y se olvidan de los genocidios de Stalin, man, Sí. de Pol Pot, man, No, es que de eso Fidel no, Castro, no, pero eso no existe. ¿Cómo se te no, ocurre que alguien se va a acordar en la izquierda del Holodomor? ¿Eh? Ese genocidio comunista horroroso que mató entre 7 y 10 millones de ucranianos en los años 30, los mataron de hambre, de sí, hambre. Los comunistas Ucrania siendo el granero del de granero de Rusia. Europa, el granero de Rusia, fueron muertos y asesinados por los comunistas que tienen el mismo símbolo, tienen los mismos estatutos que el Partido Comunista que hay aquí en Chile, ¿no? Claro. No, No pero es mira, es distinto que el Partido hay una Comunista. doble lectura y además, perdona, pero digamos una herejía. A ver, ¿quién fue el habitante originario de América? ¿Ya? A ver, ¿por qué este pobre marinero genovés que se le ocurrió
ir a buscar las Indias y de rebote llegó a América, es el culpable de todo esto. O sea, Sí. de que saquen el monumento a Colón un día antes en la Ciudad de México para que no lo derriben, o que destruyan el busto de Cristóbal Colón en Arica, que fue donado por la comunidad italiana, que era de mármol, Sí, que da el nombre a la Plaza Colón, frente a sí. la iglesia de San Marcos. Oye, en Arica hay montones de italianos que esto lo consideraron Pero oprobioso. por supuesto, porque no solamente una afrenta a España, ¿no? Sino que No, también lo es a no, Italia. si Colón era italiano y que Claro. y además, por otra parte, o sea, entonces habría que culpar a Cristo Sí. porque hay curas pedófilos, o habría que, y olvidemos, por ejemplo, no sé, la Malenche, esta figura que ayudó a Cortés en destruir el imperio azteca, ¿ya? Es como que si una agrupación de herederos celtíberos de España demandara a Roma Claro, por la por conquista. la conquista de los romanos. Claro. Así es, así es. O los vikingos a los normandos, a los galeses, o qué sé yo. O los, qué sé yo, o los habitantes de Mesopotamia reclamaran Sí. contra Alejandro Magno. O sea, no sé, digo yo, mira, aquí tú podés tener, Oscar, y las personas que nos escuchan pueden tener la idea que quieran, ¿no? O sea, por favor, no estamos en contra de las ideas. Lo único que yo les pido es que si va a procurar tener una idea, trate de documentarse de la mejor forma posible, cosa que pueda argumentar con cierta racionalidad, porque si no voy a hablar desde la guata nomás. Pero por supuesto, sin ningún argumento, si Sí. Colón llegó acá de rebote, y aunque les duela, revisen su carnet de identidad, porque van a descubrir que sus apellidos, lo más probable es que son de origen español. Sí. Ok, para algunos este Día de la Hispanidad es también el Día de la Resistencia indígena, ¿no? Pero bueno, está bien, ok, pero habría que recordarles, ¿no? Es que solo fue la resistencia de algunos indígenas, porque hubo otros muchos, un montón, ¿no? Que se aliaron con los españoles, e incluso se aliaron con otras potencias, ¿no? Amigas y enemigas de España para hacer la guerra entre sus propios indígenas, haciendo algo que no era muy distinto que lo que los conquistadores venían a hacer, que era asegurar su posición dominante y sojuzgar a sus enemigos, ¿no? Así que resistencia indígena, pero olvídate. ¿No? O sea, sin ir más lejos, mucho tiempo después, los holandeses tuvieron presencia en Chile para precisamente establecer el Flandes americano contra Claro. los españoles. Así es. Porque, No les resultó, pero y capaz que hablaríamos holandés. Oye, en 25, 30 años más o menos se ha hegemonizado la idea de que hubo un genocidio en América y, y que hace culpable de este horrendo crimen a los españoles, ¿no? Y por extensión a sus herederos, a ambos lados del Atlántico. De eso es lo que te propongo que conversemos un ratito en este patrimonio Estupendo. número 4, ¿no? Número Oye, 4. y podemos partir por lo anecdótico, Dale, dale nomás, me encanta. volviendo a la lámina anterior. Sí, dale. Mira, en la foto del medio Sí, superior sí. está la tumba de Colón, Así es, pues. que está en la Giralda, en Sevilla, donde están enterrados los reyes católicos Sí, también. siempre ha habido mucha resistencia a fijar un lugar definitivo donde está hay algún tipo de discusión entre los historiadores sobre Sí. el legítimo lugar donde está Colón. Los dominicanos que construyeron un monumento, ese sí que en Santo Domingo, construyeron el faro de Colón y alegan que el cuerpo de Colón está ahí. Yeah. Sin embargo, hace unos años atrás, hartos años, más de 10 años, se hizo un test de ADN en España que acreditó que Colón está en esta tumba, en la Giralda. Es la Los Giralda. dominicanos no lo hicieron porque es un atractivo turístico. Sí, obvio, claro. Ah, Sí. ah. Por cierto que sí. Pero tú partiste con el programa mencionando un detalle que es bien interesante, que es que Colón no descubre América, ¿no? En No. realidad, aquí hay bastante paño que cortar, pero en esta misma idea que tenemos de explicarle a las personas con un poco más de fundamento por qué sostenemos ciertas opiniones, habría que resumir brevemente, si tú me lo permites, en los próximos 4 o 5 minutos, ¿no? Una Por historia favor. larguísima, una historia larguísima que empezó hace 2 millones de años atrás, cuando
la especie de la cual nosotros formamos parte, el cromañón, terminó por asentarse, ¿no?, en los dominios de Europa y de África y de Asia, asegurando su posición de dominio cuando exterminó a las demás especies humanas, porque hubo varias especies humanas que coincidieron en el mismo tiempo, neandertales, entre danisovianos, entre otros. Los últimos neandertales murieron en Europa hace unos 20.000 años atrás. Estaban todavía vivos cuando la mayor parte del mundo ya era ocupado por los cromañón. Esta especie humana, la única, ¿no?, la especie humana, una sola especie humana, repartida en un solo continente, porque lo que nosotros llamamos a Europa, Asia y África es un solo continente, es una sola masa de tierra, con lo cual siempre uno entra en discusión sobre cuántos son los continentes, si son 5, son 6, en realidad Europa, Asia y África es uno solo, es uno solo, Australia es otro, y América es otro, y la Antártida es el cuarto, y no hay más, pues, compadre, eso es lo que hay. Esta población que vivía aquí hace 1.8 millones de años atrás, comenzó a moverse por el continente y atravesaron, gracias a los glaciares que se habían extendido como resultado del último proceso de congelación de la Tierra, hace más o menos unos 15.000, 18.000, las fechas no son para nada precisas en esto, ¿no? Pero hace unos 18, 15.000 y 18.000 años atrás, atravesaron desde el extremo oriental de Asia al extremo más septentrional de América por Alaska, ¿no?, haciendo un cruce de una transhumancia, probablemente siguiendo a los animales que ellos consumían, ¿no? Sin saber que estaban metiéndose en otro continente. América fue poblada por cromañones, ¿no? No hay restos de neandertales en América. No hay restos de danisovianos en América. Los restos de humanos que hay en América son todos de la misma especie Homo sapiens, que comenzó a extenderse por el mundo. Un hombre biológicamente igual a nosotros, ¿no?, con un lenguaje bastante desarrollado, con un sistema de creencias bien complejo, y con la misma inteligencia pasó desde Asia hacia América. El estrecho de Bering, que separa a Alaska de Siberia, se podía transitar a pie como resultado de las últimas glaciaciones, ¿no? Es un paso bastante estrecho de tierra, Oscar, de unos 80 a 100 kilómetros de ancho, ¿no? Y bueno, que fue muy usado durante las épocas de glaciaciones, en entradas y sucesivas salidas. No es solamente una tribu, sino que se estuvieron moviendo durante largo tiempo, ¿no?, por este estrecho. Lo que ocurrió fue que cuando se retiraron los hielos, el agua volvió a ocupar el lugar que había tenido antes. Y la población que había migrado hacia América quedó aislada de la población que originalmente venía de Asia. Es imposibilitada regresar. No, era imposible regresar, pues no sabía que estaban en otro continente, en esa época no había mapas, no había nada, y lo que hicieron fue seguir avanzando hacia el sur, buscando buenos pastos y siguiendo a los animales. Y lo que encontraron fue extraordinario, ¿no? Encontraron unas llanuras abundantes, agua dulce, una gran fauna animal, en una especie de paraíso, ¿cierto?, que la naturaleza entrega a una zona bastante templada del continente. Ya nunca más volvieron sobre sus propios pasos y se expandieron por todo el continente americano. Entonces, fíjate, había en esta época, te estoy hablando de hace unos 15.000 años, 3 grandes comunidades humanas habitaban el mundo y no tenían ningún conocimiento de la otra. Los que habían quedado en Eurasia y África se habían olvidado de los que pasaron a América, y estos nunca conocieron a los que estaban en las islas del Pacífico y en Australia. Estuvieron separados durante miles de años, miles de años. Son más o menos unas 700 generaciones, ¿no?, desde ellos hasta nuestros días. Es muy importante tener en cuenta este aislamiento, para comprender qué fue lo que ocurrió cuando el grupo euroasiático, unos 1500 años después de Cristo, se encontró con el grupo americano de manera absolutamente involuntaria, porque recuerda que ellos lo que estaban haciendo no era encontrar a los encontrados, sino que querían encontrar al extremo de su propia especie, ¿no?, que vivía lejos en China y en la India. Esto es bien interesante, porque no sabía que había un continente habitado entre medio, ¿no? No lo conocían, este continente.
Y bueno, este encuentro puso en evidencia también que la cultura no evoluciona, ¿no?, igual en todas partes. Porque si bien, Oscar, el tiempo había sido el mismo para los que habían quedado en la sección euroasiática y la sección americana, habían transcurrido unos 20.000 años, las diferencias entre ellos eran, bueno, portentosas, ¿no? Todo lo que habían logrado hacer la civilización desde la época de los sumerios hasta, qué sé yo, el siglo XVI, que es ya el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, no se compara en nada con el tipo de desarrollo y evolución que habían alcanzado los que ahora eran habitantes de esta misma especie, pero en el continente americano. Había desarrollo de civilización muy distinto entre ambos, ¿no? Una había avanzado muchísimo y tenía la capacidad de cruzar largas distancias, manejar armas y dominar la naturaleza. Y en los otros, bueno, había nada, pues vivían todavía en la edad de piedra, ¿no? Eh, Prácticamente era todavía el paleolítico. En algunos pocos lugares de América, estos asentamientos humanos habían logrado prosperar y sin duda llegaron a desarrollar ingentes formas de civilización muy interesantes desde el punto de vista de la astronomía, desde el punto de vista de la matemática, de la propia arquitectura y la construcción, pero no manejaban metales, por ejemplo, más allá de algunos rudimentos básicos de minería, cultivaban pocas especies de animales, no usaban a los animales como medio de transporte, ni para reemplazar el trabajo humano, tenían grandes diferencias en materias de religiones, practicaban todos distintos tipos de formas de chamanismo, todo esto, y eran, bueno, en general personas muy pobres, ¿no? Y muy pocos. Los americanos eran relativamente pocos, ¿no? Y generalmente pobres, salvo estos pequeños lugares que yo te menciono, mientras que los que venían desde Europa eran muchos, ¿no? Y eran inmensamente ricos, ¿no? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? Bien, yo solo haría dos salvedades. Dale. Una que evidentemente hubo un desarrollo cultural de civilizaciones, como tú bien dices, en áreas como los mayas, los aztecas y los incas, por una parte, cuando llega Colón, evidentemente. Y segundo, lo que tú vas a mencionar ahora probablemente que tiene que ver con este surgimiento de estos sitios de patrimonio en Chile, que es Monteverde, Sí. que, que lleva a pensar que podrían haber llegado por el sur. Sí, claro, son varias las teorías que intentan explicar esta realidad. Efectivamente, en Monteverde, creo que está a la altura de Puerto Montt, ¿no? De Puerto Cerca del Montt, Tepual, en Puerto sí, Montt. del Tepual. Se han encontrado algunos restos de aborígenes americanos de dataciones muy antiguas. Algunas de ellas son 12.500 años, sí. 12.500 años atrás, con lo cual prueba que probablemente la presencia humana en el continente es bastante más antigua de lo que nosotros sospechamos, ¿no? Y claro que por los rigores del clima y las dificultades de conservación de los restos humanos, es muy poco probable que sigamos encontrando más momias, ¿no? O más antecedentes de ellos. Pero en general hace unos 12.000 años, 13.000 años, ya América estaba poblada por los legítimos, qué sé yo, bueno, cruzadores, ¿no? Viajeros por el estrecho de Bering. Otro aspecto que es bien interesante de tomar en cuenta, que es bastante peculiar y que nos ayuda a entender el problema, es que en América, a diferencia de lo que ocurre en Eurasia, las tierras emergidas se mueven de norte a sur, mientras que en Eurasia lo hacen de este a oeste. Esto no es simplemente un detalle, ¿no? Es muy importante, pues el comercio y los cultivos se pueden llevar en Europa de un lugar a otro, ¿no? Así, el mismo trigo que crece en Anatolia también podría florecer en Castilla, ¿no? Lo mismo que las especies de animales y las rutas comerciales. En América esto es imposible, es muy, muy diferente. El clima cambia dramáticamente mientras más se mueven hacia el sur. Cambia también el paisaje, aparecen selvas, desiertos, grandes llanuras. El comercio, olvídate, si es que existe, es muy difícil. Y el tránsito de las personas, bueno, es prácticamente imposible, es muy poco, hasta el día de hoy, Oscar, sí, hay lugares de América que no se pueden recorrer. Ahí está el famoso tapón de Darién, ¿no? En el paso de Centroamérica hacia Sudamérica, que es intransitable, que hasta el día de hoy, en el siglo XXI, no podemos
no podemos recurrir. Imagínate en aquellas épocas. ¿Por qué esto tiene cierto interés, Oscar? Porque cuando Pizarro, por ejemplo, llegó a Perú, los incas no sabían nada de los europeos que habían llegado varias décadas antes a las islas del Atlántico, ¿no? En el mar Caribe. Tampoco sabían de los mayas o de los aztecas. Esto es absolutamente distinto a lo que ocurría en Europa. Los españoles sabían todo lo que pasaba en Turquía, ¿no? E incluso, esforzándose un poco, también tenían noticia de lo que ocurría en Rusia, de lo que ocurría en China, mientras que los americanos no tenían ninguna idea de lo que pasaba alrededor de ellos, ¿no? Esta realidad tuvo sus consecuencias, ¿no? La reconexión de los grupos humanos, que fue inevitable, fue también muy traumática. Es muy difícil que nos pudiéramos imaginar a los aztecas desarrollando un tipo de civilización que pudiera generar naves que llegaran hasta Europa, ¿no? Y que invadieran Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Claro, Una invasión maya de Portugal. Eh, claro. pero no es difícil entenderlo al revés. Y no es porque los europeos hayan sido, en particular los españoles, hayan sido un pueblo particularmente, qué sé yo, diligente o especial. Eran un pueblo, los españoles del siglo XVI, bastante comunes y corrientes, ¿no? Para la realidad de lo que ocurría en aquella época en Europa. Eso sí que tenían algunas peculiaridades, porque tenían las mismas características que tienen los pueblos de frontera, ¿no? Si tú miras todos los pueblos que hicieron la conquista de América y los viajes de descubrimiento son pueblos marítimos, de marineros, ¿no? Que tienen costas del Atlántico casi cayéndose del continente. Su ubicación geográfica era Era importante. privilegiada, sí, O sea, especialmente. estaban, lo que partiera de España o de Exactamente, Portugal, estaba todo mirando hacia el horizonte. exactamente. Eran un pueblo de periferia, un pueblo que no tenía nada de peculiar, herederos del Imperio Romano, pero bueno, tenían sí algunas cuestiones que vale la pena mencionar, ¿no? Los españoles eran un pueblo guerrero, ¿no? Venían peleando entre ellos desde Con los hace. romanos. Claro, desde la época de los romanos, estaban peleando y habían conquistado hace muy poco tiempo atrás, ¿no? De nuevo su territorio después de cuántos siglos tuvieron los musulmanes invadiendo España. 800 años, desde el Sí, 711 por lo sí. menos, ¿no? Ya habían acabado la guerra de reconquista. Le habían acabado recién la guerra de conquista, entonces es un pueblo que está acostumbrado a guerrear, es un pueblo sumamente militarizado, con todo lo que ello explica. Porque, o sea, imagínate que Ah, la llegada a América de estos soldados expertos, es como que si tú, no sé, pues te podrías imaginar que llegara un equipo de la Fuerza Delta, ¿no? De los Navy claro. SEALs. No tenés que tener el batallón completo, basta un puñado de ellos con el armamento que tienen los Navy SEAL a instalarse, ¿cierto?, en una comunidad de pascuenses en la época en que Rano Raraku, ¿no? gobernaba la isla. O sea, era imposible que pudieran hacer frente a ese desarrollo tecnológico. Cultivaban. Simplemente lo cual tampoco es que los pueblos que habitaban América fueran un jardín del Edén en que todo fuera paz y civilización. O sea, había civilización, evidentemente. No podemos olvidar el desarrollo científico maya, azteca e inca en Sí, particular. Pero no es que eso hubiera sido conseguido a costa de seducir a los pueblos cercanos y evangelizarlo buenamente. No, si la cosa, el juego de la pelota, en el caso de los mayas, da cuenta de su belicosidad. sí, Y ahí no había estudio de impacto ambiental, no había trabajo con la comunidad, sino que se llegaba y se le plantaba la dominación de otro pueblo originario de América que simplemente se instalaba. Por algo, cuando llega, como lo decía antes, Cortés a México, la figura esta tan contradictoria de la Malinche sí. da cuenta de que muchos pueblos sometidos a los aztecas lo único que querían era faenarse a los Claro, aztecas, cobrarles la cuenta. librarse de La ellos. cobraron. Exactamente, claro. Claro. Ojo ahí, yo estoy súper de acuerdo contigo y creo que los manuales escolares siempre apuntan a reconocer ese grado de desarrollo que tenían los pueblos americanos. Pero, Oscar, perdona, pero
eran pueblos todavía que practicaban el canibalismo. Por ¿Ah? supuesto, Se comían a sus víctimas. claro. Eran extremadamente crueles, crueles Vele, con sus adversarios, con rito, sus enemigos, con los ritos que hacían, con los pueblos derrotados. claro, Bueno, los europeos no eran menos salvajes, ¿no? Pero claro. tratar de aplicar criterios como el sentido de la crueldad, que del cual estamos hablando, que es propio de nuestra fecha, de nuestra época, a la realidad del siglo XVI, me parece a mí absolutamente falaz. Ah, No, eso así es, estamos. es una falacia, porque tendríamos que empezar a pedirle cuenta a la historia por todo, y eso ya no es historia, ya imagínate ciencia ficción, lo que tú te quieras construir como entelequia tuya, pero no son los Sí, hechos. ¿Mm? No son los hechos. Ahora, lo que aquí se discute en este día en particular es que se habla de esta especie de genocidio en el continente, ¿no? Yo no sé exactamente qué es lo que quieren decir con eso, salvo que la idea le sirve a un sentido del multiculturalismo que suele ser en la práctica bastante antipático con los europeos, ¿no? claro. Porque acusar de genocida es, bueno, el genocidio es un crimen eh, horrendo, ¿no? Es Correcto. un crimen horroroso, que está definido en la legislación internacional como esta, y aquí estoy citando a algunos de los juristas y autores de estos conceptos, como esta voluntad sistemática de tratar de destruir o eliminar o exterminar total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, ¿no? Es un delito que aparece en la legislación mundial después de la Segunda Guerra Mundial para hacerse cargo de las barbaridades que habían cometido los nazis contra la población judía. Así es, Entonces, es un concepto que define un delito internacional moderno, ¿no? claro. ¿Cómo podría aplicársele? Y a ver, ayúdame aquí a entender tú, en tu condición de abogado, ¿cómo se le puede aplicar esta experiencia a algo que ocurrió en el siglo XVI? O sea, es imposible, no hay retroactividad de la ley en ese sentido. Penalmente, un principio universal, que la ley penal no es retroactiva. O No, sea, claro, ya se cuestiona el juicio de Nuremberg por la forma en que se en hizo, que se porque se realizó, hizo con claro. un tribunal que se estableció ad hoc, en circunstancias que los tribunales tienen que existir antes de, pero evidentemente lo de Nuremberg casi es un capítulo aparte, porque en definitiva los horrores que ahí se cometieron ameritaban una acción distinta. Pero claro, o sea, lo que tú dices es muy cierto, o sea, el antisemitismo, por ejemplo, está presente en William Shakespeare. Así O es. sea, el mercader de Venecia, por favor, lean un poco. Y en el mercader de Venecia, Shylock es el paradigma de una obra en que se critican prácticas que había en ese minuto. Y así millones de cosas para atrás. Entonces, tenemos que mirar la sociedad y la historia con una perspectiva distinta, a mi juicio. Por supuesto, los actuales no lo han. Pasa un poco, voy a hacer a lo mejor una digresión, pero el tema es Bueno, que en materia de antisemitismo, la izquierda es más tolerante porque también ellos han cometido grandes genocidios así contra es. el pueblo judío. O Judío, sea, claro. Stalin mató después de la guerra muchísimos judíos. Entonces, como que ese tema a ellos no les gusta y no les importa mucho tampoco. Claro, los españoles de esa época, y los portugueses ni los ingleses quisieron exterminar a nadie por su idea religiosa o política. Tampoco estaban buscando a los indios para exterminarlos por su raza, ¿no? Efectivamente hubo actos crueles, por cierto, que sí, pero era como se hacían las cosas en el siglo XVI. Las guerras eran tremendas, ¿no? Y eran, bueno, también muy violentas. Piensa tú que la guerra de los 30 años había diezmado a la población alemana poquito antes de la fecha que estamos hablando. Las cruzadas habían también provocado enormes mortandades, ¿no? En la búsqueda, ¿cierto?, de la recuperación de los territorios sagrados, pero en nada de esto hubo genocidio, ¿no? Eh, Claro. para entender esto hay que darse vuelta un poco hoy día por la plaza de armas, ¿no? Del país que tú quieras de América Latina,
para ver que efectivamente no hubo exterminio de las poblaciones aborígenes, ni de las poblaciones, locales. Somos mestizos, aunque Todos somos mestizos. le guste o no le guste a Claro. la gente. Somos mestizos. Somos mestizos. Sí, sí, efectivamente hubo mucha gente que murió en América. Más del 90% de la población del continente se vio comprometida en su posibilidad de poder sobrevivir por poco después de de la llegada de la presencia de los europeos. Pero no fue a causa de la espada, no fueron muertos a causa de los mosquetes, no Fue fueron... el COVID de la época. Pero obvio, pues claro, fueron las enfermedades virósicas, ¿no? Las enfermedades virales, las pestes, ¿no? Las que causaron esta mortandad. Recuerda que los españoles casi no usaron armas de fuego, ¿no? En su conquista. Alguna vez hicieron sonar un cañón y los indios se huían despavoridos, ¿no? Frente al estruendo que significaba un horquete y qué sé yo, un arma de aquella época. Pero eso se lo podía hacer a los aborígenes en Guatemala, te fijas, pero no se lo podía hacer a los moros, porque los moros te respondían con un cañón mucho más grande. Claro. Con un cañón de mayor volumen, no se lo podía hacer a la Liga Hanseática alemana, qué sé yo, o algunas tropas italianas en las constantes luchas que tenían los ingleses. Los Oye, y alemanes, es los como portugueses. negar que el mundo hispano también es mestizo entre hispanos originarios y árabes. O Así es. sea, las palabras que nosotros usamos cotidianamente son árabes. Ahí Como está, también, como ahí está también las palabras que usamos son quechua en el caso chileno. Claro, ahí está la madre del problema, porque es que las palabras que usamos, ¿no? Cuando tú las cargas con un significado ideológico, lo que estás haciendo es desdibujar la realidad, ¿no? Total. Aquí, este genocidio se debió más bien a las enfermedades que portaban los españoles, pero ellos tampoco sabían que las portaban, pues, Oscar, porque No, la revolución científica no había empezado en 1492. Nadie sabía de la existencia de los microbios, de la existencia de los virus, no tenían los idea antibióticos faltaban cientos de años para que se para que se crearan. descubrieran. Entonces, no, los europeos estaban inmunizados desde la infancia frente a estas enfermedades, ¿no? La viruela se pasa cuando niño y nadie se muere por eso. Ahora, probablemente para esa pequeña comunidad humana que vivía aislada en América, la viruela también había sido una enfermedad que ellos habían tenido controlada en sus genes, ¿no? Pero como habían llevado tanto tiempo aislados y eran tan pocos, probablemente sus defensas frente a este tipo de enfermedades había quedado disminuida y cualquier peste era mortal, ¿no? Es cierto, las epidemias eran una calamidad, pero obvio, eso no es un genocidio. Las palabras, querido amigo, no cambian la naturaleza de lo que sucedió, por mucho de que algunos se empeñen en tratar de hacerla. Lo importante, ¿qué es entonces aquí para resumir? Es que si efectivamente hubo violencia y hubo crueldad, no fue distinta de la que ya ocurría en otros momentos entre los mismos aborígenes americanos antes de la presencia de los españoles. Nadie niega que aquí ocurrieron matanzas, que hubieron violaciones y robos, pero el Imperio Español ni los conquistadores no tenía ningún interés, ¿no? En fin, en exterminar a alguien, ¿no? En aniquilar a los nativos. Tenían relaciones con ellos, se casaban, hacían pactos para guerrear con otros tíos, los protegían legalmente. Pocos años después de su presencia ya se les trataba como súbditos del rey, ¿no? El rey se refería a los reinos de las Indias como parte de sus dominios. Eran tan súbditos del rey como un habitante de Valladolid, ¿no? Como alguien de, qué sé yo, de las Islas Canarias, ¿no? De las Canarias. Entonces, claro, no, tú me dirás que no se le hacía caso al rey y eran crueles. Sí, efectivamente, los americanos hemos solido hacer poco caso a las leyes, ¿no? Esto no es una cuestión moderna. Pero aquí no había ningún afán de exterminar a nadie ni convertir esto en un genocidio. Así que a mí esa idea, Oscar, recordarla hoy, que estamos conmemorando el 12 de octubre, me ha parecido súper pertinente en nuestro programa, que está llamado a convertirse en el más extraordinario programa de cultura, ¿cierto? Del mundo Del mundial. mundo mundial y planetario. Claro, totalmente. Y yo lo que encuentro sumamente injusto es culpar a Colón
de todo esto Sí, y a claro. costa de ello derribar su... Porque esto sería como culpar a Marx, Sí, que algo más tiene de responsabilidad de lo que después hace Stalin. O sea, el sí, claro. pobre Marx estaba ya muerto y sepultado, había disfrutado una vida burguesa muy grata, por lo demás a costa de los dineros de su mujer. Así es. Eh, entonces, pobre Marx, no lo podemos culpar ni de Stalin, ni de Pol Pot, ni de Fidel Castro, ni de ninguno de esos. Sí, claro. Tampoco podemos culpar a Cristo de que haya existido casos de pedofilia tan masificados como de los que hemos visto con horror por parte de sacerdotes, ni tampoco culparemos, no sé, a, a hechos de esa naturaleza que han ocurrido a lo largo de toda la humanidad. Lamentablemente el ser humano es bastante autodestructivo y lo que nosotros queremos fomentar en este programa, a mi juicio, es que haya capacidad de diálogo. Así es. Ujú. Porque si no tenemos capacidad de diálogo, capacidad de discutir, de discrepar, de tener posturas tan diferentes como la que nosotros tenemos acá, el siguiente camino es agarrar un mazazo y empezar a evangelizar al resto a costa de eso, y ese no es el camino. No, claro que no. Ahora, invitarte de nuevo a esa idea, ¿no? A reconocer esa idea de que todo proceso histórico eh, conlleva el uso de la violencia y de las armas. Eh, no, o sea, yo no me puedo imaginar mirar a una época de la historia del pasado en la cual esto no hubiese estado presente. Pero de ahí a decir que no le debemos nada a España, ¿no? Y que este día es un día de la vergüenza, que me parece pero una Un exageración. exceso, No, un exceso. esto es O de sea, un... yo de verdad, miren el carnet de identidad, busquen el nombre de su papá, el nombre de su abuelito, el nombre de su bisabuelito, y lo más probable es que van a encontrar nombres españoles. Sí, claro, no, todos, porque en el fondo somos todos mestizos. Pero los españoles habían hecho, al siglo de llegada a América, tenían construido más de 200 universidades en América, en la cual estudiaban todos, de todos lados y de todos los lares, ¿no? Más de 200. Fíjate que los portugueses no construyeron ninguna universidad en Brasil en el mismo periodo de tiempo comparado. Y anda a decir que los ingleses estaban muy preocupados por la educación de los aborígenes americanos, pues. No, Y de construir universidades en esa época. Hay una carta famosa de un gobernador británico en Virginia, escribiéndole al rey inglés, vanagloriándose de que en su colonia no habían escuelas, fíjate. Le decía, Alteza, por favor, reconcíliese usted conmigo. Yo le tengo que asegurar que aquí, como su más fiel servidor, no hay escuela en esta colonia. Y eso era para él motivo de gran orgullo. de orgullo. ¿Ah? De orgullo. Bueno, con razón la independencia de Estados Unidos partió en Virginia precisamente, ¿no? Así es. Y a uno de estos personajes lo terminaron arrojando por una ventana. Nada, mi ocupación en patrimonios es ayudar a las personas que si tienen idea procuren documentarse un poquito mejor acerca de la fiabilidad histórica de las mismas, ¿no? Porque lo otro es que hablemos desde la guata, pero ya, ok, hablemos desde la guata, salgamos a tirar abajo las estatuas, pero viejo, llevamos, no sé, milenios, ¿no? Habitando este continente maravilloso, tenemos una gran oportunidad de convertir a nuestras naciones de América Latina en una copia feliz del Edén, pues, Claro. y no lo vamos a echar a perder porque unos granujas intentan imponernos su hegemonía. Y tampoco Claro, pintemos el mundo idílico, porque lo que nos quieren hacer creer es que los pueblos originarios que estaban acá vivían casi en una forma sí, zen, haciendo sí, claro, yoga, claro, claro. reflexionando. No, hacían la guerra entre ellos y se Decía, masacraban sin piedad. es el buen salvaje rusoniano metido entre los mapuches, porque era una cosa así, ya, Así es, pero claro, eso no es idílica. verdad. No, Entonces, la mentira no sirve de nada. Oye, yo podría hacer un aporte exclusivamente de una palabra que tú mencionaste que me trajo grandes recuerdos. dale Tú nomás. decías que a ese gobernante lo tiraron por la ventana, Sí, claro. ¿cierto? Bueno, eso da origen a una palabra que se llama defenestrar. Así es, un gran verbo, ¿no? Claro, y defenestrar es precisamente tirar por la ventana Por la a algo. fenestra, por la fenestra.
por la fenestra. Por la fenestra. Y el caso que yo me recuerdo tiene que ver con Praga, Sí. donde hubo unos gobernantes, unas autoridades que gobernaban, que fueron enviados por el gobierno central en ese tiempo, me imagino, del imperio reinante, y fueron rechazados por la comunidad de Praga y los lanzaron por la ventana, y ahí empieza la desfenestración. Por supuesto, murieron, no cabe duda. Muy bien. Otros gobernantes tenían que salir por los techos rescatados en helicóptero. Bueno, eso ha pasado en este último tiempo. Bueno, muy bien. Estamos celebrando, me imagino que con una buena sangría, con una tortilla de papas, ¿no? Unos Claro, callitos, con unos callitos. Claro, El día, muy bien, y con unos bocadillos. unos bocadillos. El Día de España. Querido amigo, que estés muy bien, invitando a nuestros Gracias a todos. suscriptores a poder hacer clic, ¿no? Y poner los comentarios. Agradecer a todas las personas que nos han escrito, que nos han hecho llegar sus saludos y sus parabienes en este programa que la está rompiendo, como dices tú, en el mundo mundial. Exacto. de la idea. Buen resto de semana, querido amigo. Jolines, que así sea. Muy bien. No vamos a ser defenestrados, yo creo que seguimos con esto. Prontamente. Espero que no. Bueno, un abrazo. Luego. Chao, Chao, chao. chao.